día la presentación de un libro en este marco que es la Feria del Libro, este lugar tan icónico. Me pone muy contento que ese libro sea de una editorial independiente que tiene mucha pujanza y apoya mucho a los autores. Y sobre todo me pone muy contento que sea la presentación de este libro, Los Perros, que es un librazo de un escritor que ya he leído anteriormente, que me gusta mucho, y como Sebastián, y que además me parece que en este libro alcanza probablemente uno de sus niveles más altos como autor. Yo voy a tratar de contarles un poco de manera más extensa lo que escribo en la contratapa del libro como opinión de este texto, ¿no? Como reseña. Los 10 relatos que constituyen Los Perros narran la angustia de seres ordinarios ante el punto de giro que va a cambiar sus vidas. Atados a una normalidad que puede ser mustia, que puede ser gris, pero que también en algún punto sienten tranquilizadora, alcanzarán y el desplazamiento a lo cotidiano, y con este cambio sutil uno podrá ver el esbozo de lo siniestro. ¿Qué tenemos en Los Perros? Tenemos un matrimonio joven que afronta una tormenta en un camping con una hijita enferma y que acaso sea monstruosa. Tenemos a un nene sosteniendo con sus brazos flacos una heladera que se le viene encima. Tenemos un hombre que ha recibido el encargo de una pareja amiga de desarmar la habitación de un niño muerto. Tenemos a un pibe asustado por las historias sobre la brutalidad de los perros de campo y que le han dicho lo que tiene que hacer si se le vienen encima. Tenemos un padre que viaja en colectivo con su hijo de 4 años, pero su mente va hacia otro lado, hacia un territorio en donde habita probablemente la traición. Tenemos un hombre sacudido por un diagnóstico brutal y que ya empieza a especular con el día después. Tenemos un pobre tipo que por fin se decide a vivir una vida salvaje. Tenemos un marido que quiere ayudar a su esposa a superar el duelo por la muerte de su bebé. Tenemos un fugitivo frente a una rebelión animal en la Patagonia. Tenemos a un hijo que descubre que su padre jubilado es campeón de peleas de fenómenos y va por una revancha llena de rencor. Todo esto tenemos en Los Perros, personajes entrañables que atraviesan situaciones en muchos casos desgarradoras. El libro arranca con un libro que nos convoca rápidamente al horror y cierra con un libro de una, para mí, extrañísima ternura. Con un lenguaje que yo definiría como llano y como preciso, un lenguaje que a mí me evoca a Raymond Chandler, el americano Raymond Chandler, un gran escritor. Sebastián arma cada cuento como si fuera un mecanismo de relojería. Todo se encuentra donde debe estar para transmitir la inquietud de la inminencia. Porque lo que hace Sebastián en su operación literaria es abrirte la puerta a algo que va a pasar, pero no termina de contártelo, porque te lleva a que vos pienses qué hay detrás de esa puerta, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa inminencia que tiene a los personajes en vivo? Entonces el lector empieza a dejarse llevar por esta lectura que termina siendo cautivadora. Todos los libros de Los Perros, todos los cuentos, perdón, de Los Perros son cuentos atrapantes, llenos de matices, con escenas y situaciones que en algunos casos son muy conmovedoras. Yo tengo mis preferidos, después vamos a hablar sobre esos cuentos también. Y para redondear y para dejarle ya lugar a Sebastián para que hable él mismo de su trabajo creativo, yo creo que Los Perros es un libro que seguramente se va a ubicar entre los más interesantes del año en el género relato. Hay en Sebastián un autor que tiene muchos recursos
envidiables recursos y que merece ser leído. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, agradecerles a todos ustedes por estar acá acompañando la presentación de este libro, este libro de cuentos. Agradecerte, Horacio, por estar acompañándome en la presentación y por lo maravilloso que dijiste sobre el libro, por lo que escribiste también en la contratapa. También muchas gracias a Mariano Quiroz por también lo que escribió en la contratapa. Gracias sobre todo a Graciela Escarlato, que es la editora de Diotima, por apostar por este libro, lo cual no es poco, porque además es un libro de cuentos y ciertamente no es lo más fácil hoy publicar libros de cuentos. Entonces, la verdad que bueno, muchísimas gracias, Graciela, por eso, por apostar por el libro, por el cuidado que hubo en la edición, en el diseño, por todo. La verdad que es un libro que yo tenía muchas ganas de publicar. Son cuentos que varios tienen sus años ya, salvo Alan, que es el del chico, y el western, que en realidad son dos cuentos que pertenecen a otra serie, pertenecen a otro libro. Estos tienen que ver más con la Patagonia, que es donde estoy viviendo hace unos años. Entonces tienen que ver con historias que aparecieron y que me contaron o escuché ahí de refilón mientras vivo allá, pero que me parecía que se integraban a esta otra serie, o por lo menos sí, funcionaban bien. Pero son cuentos que, porque tenía muchas ganas de que salieran, pero bueno, ya que me gustan, les tengo mucho afecto a estos cuentos, y porque de alguna forma eran muy distintos a los cuentos de los primeros libros que salieron, que fueron cuentos más, como más armados, mucho más racionales, podría decir, en los cuales siempre tuve previamente el final y escribí, digamos, un cuento para llegar a ese final. Y si bien fueron cuentos que tuvieron buena repercusión, fueron muy distintos a la transformación que se fue dando en la forma de escribir a lo largo de los años. Entre ese primer libro de cuentos y pasaron 11 años, y además se había editado en 2014, pero había sido escrito bastante antes también. Quizá la gran diferencia fue que empecé con escenas, con situaciones, tanto mezclando alguna experiencia propia, mezclando cosas que veía, mezclando cosas que escuchaba, un poco como en el primer cuento tiene algo de experiencia propia, ¿no? Esto del camping, de irse en carpa. El camping, la lluvia, la tormenta, ese perro amenazador y ese secreto que la pareja tiene dentro de la carpita, viviendo dentro de la carpita. Sí, así es, exactamente. Digamos, algo de ese camping y de esa lluvia existió, y de esa propuesta también del hombre del camping no quiero spoilear, compren el libro por favor, de mudar la carpa del lugar, pero bueno, todo el resto, eso era una mera anécdota, ¿no? Era bueno, más para un asado, pero digamos el resto surgió un poco de una especie como de confesión que me había hecho una editora justo en
una presentación de libros o en una comida posterior a una presentación de libros, ella me había confesado algo sobre su hija que había sido como bastante choqueante en ese momento. Además porque no teníamos ningún vínculo en particular. Y eso apareció en el momento en que yo pensaba qué podría hacer con esa escena del cambio, ¿no? Apareció ese recuerdo de lo que me había dicho esta editora y de ahí lo que finalmente transcurre o lo que le pasaba a los dos personajes, al hombre y a la mujer, con ese secreto que estaba en la carpa. ¿Hay en tu... ¿Querés seguir? No. Porque si no yo me traiciono. No, seguí, porque a mí me traiciona el periodista que soy y empiezo a hacer preguntas. Pero no, seguí. No, estamos... No, lo que veo en tus cuentos es un trabajo muy cuidado de la escena. Es decir, vos estás viendo todo el tiempo el escenario por donde se mueven tus personajes. En este cuento que estamos hablando, que es el primero, voy a recordar el nombre porque me olvido los nombres, soy un hombre mayor, San Pedro. Hay un trabajo muy fino sobre esa construcción del espacio, ¿no? Está también en el caso de Álamos lo mismo y así todo, digamos, ¿no? ¿Por qué esa especial dedicación a construir el entorno donde se mueven tus personajes? Supongo que porque suelo como tratar de tener la máxima de mostrar la escena y que a partir de la escena se decante un poco lo que está pasando, ¿no? Tratar siempre más de mostrar que de contar, ¿no? Que sea un poco, vos hace un ratito estabas hablando esto de que en muchos cuentos pareciera que se abre la puerta hacia el final y se deja que el lector termine un poco de completar que es esto lo que ocurre, que si bien suele estar como bastante guiado bueno, va a ocurrir probablemente esto, es el lector el que tiene que terminar de definirlo. Creo, trato de pensar ahora, porque no es algo que tenía muy presente, más allá, salvo ahora que me lo preguntás, que ese afán por construir la escena está en que sea el lector el que pueda participar bastante y ir, digamos, encontrando qué es lo que uno quiere mostrar o qué le está pasando a los personajes de esa manera. Supongo, imagino que viene por ese lado. Yo soy una persona que mira mucho boxeo y también todo tipo de lucha. En YouTube me paso mucho tiempo detenido en ver todo tipo de luchas y cuando leo Aikido 2.0, un cuento que me encantó, yo te iba mandando a vos o a vos, yo te iba mandando diciendo qué cuento bárbaro. Algunos sí me bueno, después seguí en la deriva del cuento del libro y no volví a decirte, pero Aikido 2 me encantó. Yo ya lo había leído en el PDF y leer el libro tiene un efecto distinto a leer el PDF. Es algo, supongo que es un sesgo cognitivo, como se dice ahora, pero sentí que por ahí el cuento es el mismo, pero te gustó más en el libro que en el PDF. Y cuando veo eso de la pelea de fenómenos, digo, qué linda idea para robársela, ¿no? Y hacer algo, ¿no? Una película, hacer algo por afuera. Y obviamente no te perdoné como lector que no me dejaras ver la revancha, ¿no? ¿De dónde sale Aikido 2.0? Aikido 2.0 sale, supongo, mi viejo le gustaba el Aikido. A mí me gustaban las artes marciales también cuando era chico.
Había leído, venía leyendo en ese momento algún grotesco que ahora no recuerdo, porque uno siempre afana de aquí y de allá, a veces se acuerda que le afana, a veces no. Y venía leyendo algo respecto al grotesco y quería ir algo para esa línea, para explotar el tema del grotesco con este padre. Hay mucho que tiene que ver a veces con padres, en general con hijos en el libro, o en este caso con hijos, con padres adultos o semiadultos. Y entonces, no sé, se me fue para ese lado. Algo habré visto, algo habré recordado. ¿Viste? A veces no te acordás de dónde. ¿Sabés que alguna escena viste por acá, una máscara vi por ahí en algún otro lado, alguna tapa de un libro, algo también había visto, alguna tapa de un libro de algún autor argentino que ahora no recuerdo, que hay alguna imagen tipo luchador mexicano. ¿No hay uno de Fabián Casas así? Puede ser, pero no sé si es de Fabián Casas, no sé si alguien se acuerda. Pero es un cuento lleno de ternura y de humor, ¿no? Por la forma en que describís al personaje, por esa cosa medio loser que tiene en algún momento y que después se reivindica. Después se reivindica, y hay como una reconciliación, ¿no?, del personaje con la figura del padre a través de eso, a través de verlo en ese lugar. Después, bueno, no quiero spoilear el final, pero sí, faltó, yo no sé si fue un poco entre también dejar esto que el lector, o yo quizá no tenía muy claro cómo qué iba a pasar, ¿no? Que en esa revancha si iba a vencer o no. Y el personaje tampoco quería saber, que quería quedarse con ese padre gallá, victorioso, campeón. Exactamente. Sebastián, yo quiero decirte que tenés dos obsesiones según el libro. Te voy a psicoanalizar, mira. Tenés dos obsesiones. Voy por la primera. ¿Qué le haces a los chicos en este libro? Pobres niños en este libro. No quisiera ser niño en un libro de cuentos de Sebastián Greenberg. Es verdad, es verdad. El doctor Sokolinsky se moriría de nuevo, mirá. Bueno, en el primero puedo decir que es algo que escuché, ¿no? Es algo que pasó. Sublimaste una confesión. Sublimé una confesión. También uno igual debería pensar por qué esa confesión me llamó la atención a mí y no cualquier otra que uno va escuchando por ahí. Y después quizá alguno de los cuentos se escribieron en épocas de primera paternidad, y fue una manera también de sublimar el miedo, el cansancio, ¿no?, el agotamiento a veces. Pero los niños están bien. Los niños dan a ver, cuenta, levanten la mano los niños. Dan cuenta de eso, están los dos ahí. Damos fe que están bien, que solo sufren en los libros. Uno más en Calafate, una más que está bien también, puedo dar fe. Y hay otra obsesión, que es los perros. Hay un cuento fantástico que se queda título del libro, que tiene esa cosa de ese giro fantástico, y los cuentos están cargados de imágenes. Cuando un relato está cargado de imagen, la primera asociación a veces que uno hace con una película es un error, es decir, de parte del lector, es decir, uno tendría rápidamente que asociarlo con otros cuentos o con otro texto, pero en estos tiempos de películas y series apocalípticas o cosas parecidas,
los perros, el cuento de los perros. Te trae mucho de esos escenarios extraños, fantásticos, una nube, los animales teniendo una actitud extraña. Bueno, yo detesto los perros, quiero decirlo, si está la sociedad productora de animales, por favor, que me perdone, pero ahí te acompaño, diríamos, te acompaño. ¿Por qué la presencia de los perros? En el primer cuento, la presencia de los perros en Álamo y aquí. En el primer cuento es la confesión. Es la confesión y era lo que necesitaba, ¿no? Ahí entra el perro como necesario para generar este peligro, esta inminencia y bueno, algo tienen que hacer o no. Dos cuentos, la verdad, tanto Álamos como Los Perros, precisamente, son dos cuentos que derivan de una misma historia. Son dos cuentos que derivan de una historia que me había contado un peón de campo allá en Calafate, en Santa Cruz, sobre la existencia, digamos, de manadas de perros salvajes, ¿no? Esto de que había en Calafate hay muchísimos perros, hay perros por todos lados, muy difícil andar en bicicleta y en moto porque te salen al paso, hasta los autos muerden. Y muchos de estos perros aparentemente se van hacia un basural que hay en las afueras del pueblo y después se van quedando ahí en la zona, en el basural. Muchos tienen cría en esos lugares y se van mandando como campo adentro y se van formando estas manadas de perros salvajes que yo no sé si será mito, si será realidad, porque en Villa Gesell también se decía lo mismo, que en las dunas había perros que recorrían las dunas, perros salvajes, qué sé yo. Y entonces, de ahí, como de ese temor, nace el primer cuento, el del chico, el de Álamos, y el otro nace, digamos, de una mezcla de esa historia y que a mí me han dicho muchas veces allá en Calafate, que a Santa Cruz iba mucha gente que tenía pedido de captura en otros lugares, porque en su momento no pedían los antecedentes a nivel nacional, sino que a veces hasta para trabajar en un colegio pedían los provinciales. Entonces cada tanto se descubría que gente que tenía antecedentes en algún lugar, o pedido de captura en el resto del país, ahí estaban lo más bien. Y aparte hay un parador que se llama La Leona, que es parte de una estancia, que bueno, ya no funciona más, o el funcionamiento es turístico, donde hay fotos en las paredes que ahí estuvieron Sanders Kid y Bud Cassidy, sí, y Sanders Kid. Y entonces con esa idea, con esto de los pistoleros que pasaron por ahí, de la gente perseguida por la ley, etc., quise armar ese último cuento como una especie de western. Y bueno, los perros también era algo que yo venía tratando de escribir, venía tratando de pensar qué podía pasar con estas supuestas manadas de perros en caso de que se quedaran sin comida y volvieran a la ciudad a buscar comida. Y el tema fantástico, no sé, algo que me apareció en ese momento. Está muy bien resuelto el cuento, la verdad es precioso. Hay una mirada que hace Mariano Quiroz, que tenemos ahí, gran autor, en la contratapa, que es que el en Álamos ve algo que yo vi, pero no puse en una primera posición, diríamos, de la lectura. Yo me quedé más con el tema de los perros, con el miedo, con la cuestión del miedo,
y él encuentra una mirada que es muy interesante, que es cómo cambia la perspectiva del chico cuando logra por fin subirse al álamo, ¿no? Hay también las distintas capas que tiene un mismo cuento. Yo leo una cosa, Mariano lee otra, las dos cosas funcionan, están superpuestas y aparecen. Eso es un gran mérito del autor, ¿no? Y ahí te estoy dando el pase para que te autoelogies. Gracias. ¿Qué sé yo? Yo creo que a veces no sé si el mérito quizá puede tener porque aparecen en nuestros textos cosas que fuimos leyendo en otros autores, ¿no? A ver, siempre, como decíamos recién, uno va robando un poquito de aquí, un poquito de allá, muchas veces uno se olvida, y yo creo que de todo eso, de los gustos personales, de las cosas que han quedado resonando, a veces lo que funciona es que algo que es bueno, que uno leyó y de alguna manera se desliza en la propia escritura. A mí me parece que a veces funcionan las cosas cuando pasa eso, ¿no? Porque, bueno, originalidad no tenemos ninguno. Quizás sí la originalidad de la composición propia, ¿no? Como uno armó con todo lo que tomó, sí, siempre va a ser una mirada propia, lo que a mí me gustó, lo que a mí me quedó. Además, muchos dicen que los temas siempre son limitados, lo que cambia es la forma en que vos organizás esos temas, como tu punto de vista, la perspectiva que le ponés, los personajes, cómo lo construís. Y eso se nota mucho en tu libro, Sebastián. Hay una construcción de mirada propia. Y yo no estaría tan seguro que hay. O sea, si choreaste no se nota, digamos, ¿no? Dicho esto de una manera simpática, es decir, vos, muchas veces las influencias están en todos los libros, ¿no? La lectura funciona como impregnación. Gracias. Vos tenías, Graciela, 2 preguntas, vamos, que ahora le tocan un ratito, le toca al público, Sí, yo te quería preguntar si me escuchan bien. Bueno, y queda ocupado con el sueño, ¿no? Es como que no se termina, no es el remate definitivo de una historia, sino que la historia sigue viviendo con nosotros, como que decía Horacio. Es una elección personal, tiene que ver con la historia, vos estás pensando en una estructura más abierta en el caso de los cuentos, y con respecto a libros anteriores. ¿Cómo es que trabajás? Son finales, te puedo asegurar, maravillosos, que no se queda preso de la historia. Entonces, ¿cómo es esa magia? Dale. Mira, quizá un poquito como estaba comentando antes, sí, la idea es que no sean los finales cerrados, un poco por esto de que antes escribía el cuento para llegar a ese final, y ahora no, ahora no, por lo menos en estos cuentos no. Fueron cuentos, como decía antes, que fueron escenas, que fueron historias, y quizás me metí más a escribir la escena y la historia, sin estar pensando tanto en el final. Quizá incluso fueron cuentos que fui pensando a medida que iba escribiendo, lo cual venía como con otra estructura hasta ese momento, ¿no? Y si bien no hay una idea preconcebida de que el lector se quede dando vueltas con el cuento, ni pensando qué pasó, etc., tal vez a quien le pasa eso cuando lee, tiene un poco que ver eso con que tiene que completar un poco este final, que era lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Que de alguna manera uno le da el lugar allá al lector para que sea
termine de finalizar el cuento de alguna forma. No son finales súper abiertos, creo, ¿no? Son bastante dirigidos, pero siempre está la posibilidad, de pronto si un lector quiere imaginar alguna otra cosa que pueda hacer. Después, algo que se nota mucho, Horacio decía que son cuentos sumamente visuales, ¿no? Que vos trabajás mucho, Sebastián, la escena. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué sucede eso? Y es porque el lenguaje está muy trabajado, o sea, yo te imagino corrigiendo mucho esos textos, para que de alguna manera, si bien es fundamental, también es transparente en el sentido de que le da vida a esas atmósferas que después, por ejemplo, la tormenta ominosa en el primer cuento tiene que ver con lo ominoso que sucede en la historia, ¿no? Toda esa atmósfera. Bueno, y yo creo que eso lo lográs a partir de un lenguaje, como decía Horacio, es un lenguaje llano, pero increíblemente trabajado y corregido, ¿no? Que los corregí mucho, sí, los corregí mucho, por supuesto, pero yo creo que en general fueron todos cuentos que, si bien fui pensando a medida que escribía, fueron bastante fluidos o directos en su escritura. No te digo que todos de un tirón, pero más o menos por ese lado andaba, aunque bueno, algunos, el último por ejemplo, que es muy largo, no lo pude escribir de un tirón, pero sí tenía como ese ímpetu por seguir con esa historia. El único que me demandó muchísimo más tiempo fue Encargo, el de la carta, que comentabas, de que alguien le encarga a otra persona que se ocupe de las cosas de su hijo muerto. Y creo que me llevó mucho tiempo porque creo que ahí no sabía bien qué era lo que quería escribir. Había arrancado con una idea de afanar a una película, a Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, y me había salido una especie de cuento de ciencia ficción que era malísimo, no funcionaba de ninguna manera, así que lo dejé bastante tiempo, lo volví a agarrar y se transformó como en un cuento de terror que tampoco funcionaba. Después lo volví a agarrar y era un cuento fantástico, y después lo dejé un montón de tiempo y quizá en algún momento se me ocurrió qué era realmente lo que quería decir, que quizá era esa incomodidad de qué hacer con esas cosas. Entonces ahí sí lo escribí de un tirón, escribí, digamos, esa carta, pero por eso, que quizás fueron todos cuentos que salieron en su forma final. Después uno corrige, ¿no? Pero en su forma final salieron casi todos de una primera vez, salvo ese, pero porque no sabía qué quería escribir, hasta que apareció un poco eso. Qué maravilla que te pase eso, porque habla del escritor que sos, o sea, no a todo el mundo, ese ímpetu que te lleva a escribir y a resolver el cuento, digamos, las atmósferas, las escenas, es maravilloso que te pase eso. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta que quieran compartir con Sebastián. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, allá. ¿Tu nombre? Tomás. No te escuché. Tomás. Tomás. Buenas noches, de colega a colega. Quería preguntarte qué tiene esas escenas, vemos mil escenas cotidianas, pero qué tiene esos elementos que a vos te quedan como reminiscencias que después te llevaron a
divide sus cuentos, y si hay algo un poco de lo ominoso, lo siniestro que se está poniendo en juego un poco también en esos relatos, desde lo más profundo de cada uno. Gracias. Bueno, debería aclarar que acá el muchacho que preguntó es psicólogo, ¿no? Entonces, me parece que viene un poco por un lado más subjetivo la pregunta. Y la verdad que pensar qué es lo que le resuena a cada uno y qué es lo que hace que una anécdota que de pronto uno escuchó en el colectivo, en el trabajo, en la tele, le quede dando vueltas y otra no, creo que tiene más que ver con lo subjetivo, con lo inconsciente incluso de cada uno, o un poco quizá con lo que a uno le está pasando en la vida en ese momento, ¿no? Como hablaba un poco antes, quizá el tema de la paternidad estaba mucho más presente en ese momento, bueno, lo sigue estando y lo está continuamente, pero en ese momento tal vez era una novedad. Entonces, quizá todas las cosas de pronto que escuchaba relacionadas con hijos, me llegaban mucho, ¿no? Un poco como cuando alguien de pronto le dicen que su pareja está embarazada o tiene miedo de que esté embarazada, empieza a ver embarazadas por todos lados, ¿no? Ahí hay un sesgo cognitivo. Entonces imagino que vendrá un poco por ese lado. Después, respecto a lo siniestro, lo que voy a decir, que ahí, como decía Horacio, sublimé algo que escuché. Una pregunta para Sebastián. ¿No? Bueno, muchísimas gracias por esta velada, por esta noche, por escucharlos hablar de literatura. Tenemos el libro, Sebastián va a firmar ejemplares, así que si quieren acercarse, con mucho gusto los esperamos. Muchas gracias.